Bueno, queridos patitos, vamos a ir a una nueva novela de un servidor que tengo unas cuantas ya y vamos con Helvegia. Esta fue una edición de 100 ejemplares a través de Grupo Editorial Azur de Almería. Esta fue una propuesta para el Ramiro Pinilla número uno, el primer premio Ramiro Pinilla de novela corta. Aquí hay una pequeña crítica, como es el hecho de que solamente haya un ganador en euskera y otro en castellano, pero para el Chico Bascardo, que es la versión juvenilosa, mm, hay un montón de access. Supongo que debido a que al ser la versión juvenilosa, pues ciertamente ahí tenemos que quieran contentar a varios chiquillos que se supone que el Chico Bascardo, acompañante del premio Ramiro Pinilla, está para infantes que estudian en colegios ya sean públicos, concertados o privados de término municipal de Quecho. Pero bueno, ahí tenemos esa diferencia donde no hay un segundo, no hay un tercero, no hay más que un ganador de Winner Tequisol. El ganador se lo lleva todo, solo puede quedar uno. Pero bueno, ahí tenemos una circunstancia en la que un servidor, pues como había recibido de su progenitor masculino, ahora que se tiene esa idea de no utilices padre, sino progenitor no lactante, o que no tiene. Bueno, eso sería meternos en el asunto. No tiene que ver, porque aquí hay un poquito de ecologismo, un poquito de feminismo. Una mujer que se llamaba Carmele, que fue concejal, ese estado en su momento, le gustó. Y a pesar de lo pequeño de las páginas que tiene, porque ayer y anteayer hablábamos de Atentado con Jura de Geldo y Burdinsar el Norte en Berrozi, que tienen en torno a 300 páginas cada una. Y por lo tanto son novelas de una cierta entidad, a pesar de que las que podéis ver regularmente en los supermercados, en las tiendas de libros o en las bibliotecas suelen rondar más páginas. A pesar de que hay de todo como en botica, pues este libro en esta edición tiene unas 110 páginas de longitud. Y a pesar de tener, digamos que tan solo entre comillas 110 páginas de longitud, pues tardó un cierto tiempo en leerlo y parecía que mientras iba avanzando en un determinado orden de cosas, parecía que iba por aquí, pero luego Carmen acabó diciendo que iba por allá y le gustó tanto como que también le gustó la siguiente, que quizá decimos mañana, como es Recuerdos Góticos de Neguri. Helvegen, como la primera novela, porque esta fue técnicamente la segunda novela que escribí, porque decíamos que la atentado a la conjura de hielo fue entre el día 9 de enero y el 11 de febrero del año 2018. Esta, esta historia original, redactada, entre el 13 y el 31 de marzo de 2018. 13 y 31. Es decir, bueno, pues prácticamente 2 semanas y media podría llegar a decirse, más o menos. Fue producto de un par de sueños en principio inconexos. Mm, No sé si fue en la misma noche, posiblemente puede que sí. Había uno que era un tren elevado que iba sobre un entorno nevado, con algún entorno montañoso a lo lejos, al fondo, ya en algún lateral. Iba el tren elevado yendo en una dirección y eh, digamos que cuando desperté, porque es complicado cuando tienes un sueño recordarlo cuando te despiertas, porque un poco como se dice actualmente después en WandaVision, pero sobre todo también en Doctor Extraño y el multiverso de la locura, aunque sería más propio
Wanda y el multiverso de la locura, en el universo cinematográfico de Marvel, de la fase 4 después de Endgame, pues tenemos esta idea de que cuando uno sueña y ve personajes reales, esos provienen de otro universo. Ahí está el multiverso, son ecos, son ventanas a través de lo onírico para esos otros universos que, como diría Javier Sierra en ese libro que ganó el premio Planeta, serían Diamonds, que a veces se duermen y permiten la llegada de esos otros mundos de historias que, bueno, pues tratan de luego pagar un peaje al escritor que ha cometido, como Prometeo con el fuego, traer esas historias a este mundo. Pues ciertamente, en ese momento del tren elevado, avanzando por la zona nevada, tuve esa sensación al despertar que podía ser que había alguien dentro, que podía ser que fuera una especie de after hour después de una fiesta y que había un peligro intrínseco dentro del tren cuando se suponía que el peligro era de lo que estaba huyendo y lo había dejado atrás. Aquí tenemos una pata y otra. En otro escenario, en una zona más o menos portuaria, con sus muelles de madera, vi un rectángulo, más o menos un cuadrado, con algo parecido a un típico sitio de cervecera, con sus bancos corridos, y estaban más o menos en una situación de ocio, de distensión en este entorno, pero resultaba un poco artificial, porque más o menos el agua parecía caliente, pero en ese entorno que se supone que podía estar conectado, ¿no?, con el anterior sueño, que el agua esté caliente, pero en un entorno mortecino, como si fuera esto el Ragnarok. No me refiero al Ragnarok en versión Thor Ragnarok de Marvel, sino Eric el Vikingo, aquella película de Terry Gilliam, de uno de los Monty Python, con Tim Robbins como protagonista. También estaba John Cleese y, bueno, la banda típica de los Monty Python. Pero bueno, ahí tenemos un Ragnarok que tiene más que ver con la tradición nórdica. Pues después de tener estos dos sueños, pues empecé a conceptualizar una idea que pudiera tener un cierto encaje en todo esto. Y por supuesto, había esa idea de presentarlo, porque como me dijo mi egregio padre, la idea era presentar a concursos, acompañada, lo que previamente había dicho, de haz novela, ¿no? Esas tonterías de escribir ensayo, de escribir artículos, ¿para qué te sirve? Tú presenta novela y preséntate a concursos, porque eso está real, ¿eh? Da real, da panoja, ¿eh? Da guita, y fama, ¿vale? Pues empecé con este hecho, con novela. Evidentemente, a mí, como decía ayer y anteayer, es complicado porque trato de ser sintético, porque si te trato de mandar un mensaje, trato de ser lo más claro y conciso posible, a pesar de que alguna vez puedo tener situación, sobre todo cuando hablamos de historia, cuando hablamos de situación en donde amerita un elemento contextual, en política, en historia, pues trato de establecer ese vínculo para entender el lugar donde se establece ese relato, por ejemplo, ya sea referido al marco geopolítico, al marco estructural, a el país, las personas que lo dirigen, las situaciones que han, han tratado de llegar hasta ahí, pero hay una diferencia entre un mundo real, ya sea la
guerra sino-japonesa, que Rubén Bellamor, que ha venido al canal unas veces, le gusta tratar, es un especialista en castellano sobre este tema, o hablar de la guerra de secesión estadounidense, que vino Emilio Blanedo para tratar este tema de los confederados. Pues todo el mundo más o menos conoce algo acerca de esto, y hacer una pincelada contextual es bastante relativamente fácil para alguien que haya tenido unas lecturas, un aprendizaje, un conocimiento. Pero en este otro lado, una novela sobre un entorno virtual en tanto que fantástico, que no es de este mundo, o que se trata de meter en este mundo, pero como, bueno, pues como por ejemplo pudo hacer H.G. Wells con respecto a la Guerra de los Mundos en 1898. No había una experiencia de una guerra con aliens, aunque sí había experiencia respecto a la guerra. Por lo tanto, ciertamente, ese escenario hipotético donde la sociedad se tenía que enfrentar a algo que no conocía, evidentemente era un terreno inexplorado, y como eso muchos escritores de mucha mayor fama, de menor fama, han tenido que enfrentar a lo largo de la historia de la literatura. Por tanto, ciertamente era algo complicado llegar a ese baremo, porque hay que decirlo, para presentarte al premio Ramiro Pinilla, luego se amplió un poquito, había la necesidad de cumplir más de 70 páginas y menos de 105. Por lo tanto, es empezar, ir avanzando, ir construyendo el mundo en donde se quiere situar a los personajes y las situaciones que deben vivir, y por supuesto cumplir como el mínimo de llegar a esas páginas. Y por lo tanto hay que ir pensando en personajes, ir pensando en localizaciones, situaciones, para tratar de donde empezaba el asunto, que era esos dos aparentemente inconexos lugares, como era el asunto del tren elevado y lo del puerto de ocio. Pues tratar de darle un marco general donde hubiera personajes, donde hubiera situaciones, donde hubiera ese engranaje para que la trama funcionara y avanzara hasta un cierto final, por lo menos para dar un cierto cierre a una historia que durara 105 páginas como mucho, y como mínimo durara 70. Afortunadamente, cuando llegó el momento de darse cuenta de que iba ya por las páginas 70 y tantas, porque en primer término resultó curioso, porque empecé, hay también el requisito de interlineado, requisito de tamaño y fuente de letra, y yo estaba con Times New Roman 12, que es lo habitual cuando abres OpenOffice, que es el que uso yo, por aquello de que en OpenOffice es muy fácil migrar directamente a PDF para obtenerlo en ese modelo. Pues ciertamente luego pues pasó algo curioso, que un lector, Aitor Miñames, que ha pasado también en un conversatorio sobre el cinturón de hierro, porque el Museo del Cinturón de Hierro de Verango tiene su mano, su responsabilidad. Hace poco han inaugurado una forma, una estatua, una fuente de conocimiento externo con permanencia para el homenaje a aquellos que hicieron esa parte de nuestra historia en 1936-1937. Pues Héctor Millares, en un momento dado, en una reunión familiar, me llegó a decir que era demasiado optimista, y más que demasiado optimista, dijo que era demasiado racional la reacción de los personajes, y que estaba demasiado contado muy sintético, muy condensado, que no era muy realista bajo su punto de vista, en tanto en cuanto pensaba que las personas involucradas en esa reunión familiar no se comportarían así, y porque estaba contado esa parte final, sobre todo, demasiado comprimida. Supongo que en parte
sea consciente o inconsciente, por el hecho de tener que llegar al final a las 105 páginas y no pasar de allí, porque entonces habría sido descalificado por excesiva extensión. Y por tanto, ciertamente había esos limitantes para poner en marcha la obra literaria. Por tanto, con esos dos sueños había una serie de personajes que fueron obtenidos de varias mitologías. Ya fueran mitologías nórdicas, mmm, como es el asunto de que el protagonista sea Freya, si no recuerdo mal. Sí, a ver, vamos a ir escucha Freya, capítulo número 1. Pues ahí está, Freya, el protagonista de la trama. Y tenía que tener dos hermanas y unos padres, Artemis y Endymion. Y tenía que haber un antagonista, Baldur, también un hombre con reverberancia nórdica y ligado a Thor, a Loki, al entorno de Odín. Por tanto, ciertamente ahí tenemos. Pero Endymion es griego y romano, no es greco-latino, con lo cual también está el ámbito dual de que hay la mitología nórdica con su situación y también un poquito de mediterraneidad por ese ámbito. Las mitologías, a fin y al cabo, pues surgen de todas estas situaciones en donde de la relación con la naturaleza, al fin y al cabo, se suministraba a través de la personificación de esos elementos que la gente veía. La luna, Selene, el sol, los vientos, el dios del agua, el dios de los árboles, el dios de no sé qué. Y eso luego van evolucionando a determinadas cosmologías de dioses, en donde como por ejemplo el epígono, pues suele ser la mitología griega como síntesis de esa forma un poco de culebrón griego, donde había relaciones humanas entre no sé quién, el otro, Zeus comiéndose, teniendo sexo con cualquier mujer que se les ocurra. Zeus que es Teos, que es Dios, lo cual parece que de Zeus, todos los dioses que llevan ese nombre de Dios, parece que serían el mismo, que fuera el Dios judio-cristiano, a pesar de que en el ámbito del judaísmo vienen un montón de nombres de cuál es el nombre verdadero, a pesar de que decíamos en un vídeo de Úrsula K. Le Guin sobre el tema del nombre verdadero o no verdadero, que es más propio de la cultura asiática, pues parece como que en el ámbito del judio-cristianismo, sobre todo en la raíz, hay algún tipo de relación esta de cuál es el nombre verdadero, sobre todo ligado a la deidad, a los dioses. Pero ciertamente es una derivada interesante, pero para los estudiosos del fenómeno religioso. Aquí simplemente lo traigo a colación de que esas situaciones tienen un origen y en algún momento se dieron a la luz esas situaciones familiares y, por supuesto, tienen que ver con esa raigambre de la relación con la madre naturaleza. Y aquí, en esta novela, hay situaciones referidas a la naturaleza, al ámbito del cambio climático y también feminismo y juventud. En primer término, evidentemente se puede apelar al tema del cambio climático y hablar de que si es antropogénico, si está influido o no influido, pero aquí sobre todo quería centrarme no en las razones o en las discusiones acerca de cambio climático, ni siquiera en entrar en un mundo postapocalíptico en donde se explicara cómo se ha llegado ahí.
porque eso habría sido larguísimo de explicar y habría sido muy interesante y sugerente, pero habría comido un montón de páginas para poder llegar al punto de inicio donde la familia está encapsulada dentro de un entorno que le sobrepasa, a pesar de que ha pasado lo peor y se supone que después de la tormenta viene la calma, que es el refrán típico que se suele soltar. Pues ciertamente ahí tenemos un asunto en donde sí, ha habido un cambio climático, ha habido una catástrofe global y sí, el clima ha cambiado. Y por lo tanto, esa situación ha llevado a una serie de cambios, una serie de transformaciones para los pocos que aparentemente quedan. Como decía, cambio climático en general, ha habido muchos, incluso ha habido escenas, se puede encontrar algún que otro cuadro de Venecia convertida en pista de patinaje con hielo y todo, con lo cual uno puede llevarse sorpresas cuando uno tira hacia atrás sin pensar en la situación del vino en la Edad Media. En Inglaterra se llegó a cultivar vino. Ahora parece que se vuelve a hacer con un gusto lamentable, pero siguen siendo ingleses, lo cual ciertamente no va a cambiar. No. El ser ingleses eso no va a cambiar salvo que disuelvan su identidad. Y eso no parece que vaya a suceder. Pero como decía, no vamos a entrar en causas porque la ciencia ficción ha dado muchas causas para un hipotético cambio climático y un hipotético asunto de transformación global. Aquí tenemos, por lo tanto, Freya en un momento de dificultad en el que se supone que tiene sus pensamientos internos como un joven que trata de abrirse a un mundo que es el único que conoce porque no ha conocido otros, pero los más mayores sí han conocido el mundo anterior del que vienen y por lo tanto pueden hacer la comparación de lo que tenían hace no tanto y de lo que tienen en ese momento. Ciertamente esto no es algo que sea innovador porque, por ejemplo, decíamos de la trilogía del Silo, que es de una serie de libros que a principios de mayo, dentro de poco, van a salir una serie, 10 capítulos. Hugh Howey, el autor, autorizó para Apple TV y por lo tanto ahí hay una circunstancia en donde hay unas 10.000 personas que son los últimos seres humanos. Supongo que influyó o no influyó este tipo de lecturas en un servidor, porque siempre, se quiera o no, estos nutrientes tienen siempre vericuetos en donde aparecer de alguna manera, aunque uno no quiera poner sino cosecha propia, pero en la destilación de los mensajes que uno quiere lanzar, pues siempre hay estas circunstancias que se encuadran en este tipo de libros, sobre todo cuando son lugares que uno no conoce porque son de ese otro lado y se quiere y se espera que no veamos algo así en nuestro mundo porque eso sería terrible para nuestros seres queridos y para el resto de la comunidad humana. Como decía, tenemos esa situación en donde, derivado de ese momento en donde veía ese puerto con la parte de madera y con el agua caliente, pero se supone el agua estaba caliente porque se le veía la niebla eh, surgida del contraste siquiera con el entorno de la superficie del muelle de madera. Por lo tanto, el agua estaba lo suficientemente caliente como para contrastar y seguramente llegué a la conclusión de que había un encapsulamiento de esa zona en discontinuidad del entorno hostil, helado, nevado, de la parte de afuera de esa cúpula que no sé si tendría en mente la cúpula de La fuga de Logan o alguna parecida, que es una película que está comentada en este canal, pues ciertamente pude haber tenido algo parecido en mente o no,
pero la idea era que la humanidad, en un momento dado, había tenido que hacer ciudades subterráneas en donde permanecer a la espera de tiempos mejores. Y tuvieron que hacer una operación para recoger los bártulos de fuera, como quien dice, y entrar en esas construcciones hechas de alguna manera. Y se hace alguna mención a lo largo de la novela a esa circunstancia de que hacían no tanto, los mayores recuerdan cuando tuvieron que hacer esa operación, y bueno, cómo las nuevas generaciones, los jóvenes, pues desconocen aquello y se han criado en este entorno, y la recuperación pues nunca se sabe cuándo va a ser, cuando no depende de uno, sino depende del entorno, de la naturaleza, de la situación, y por lo tanto uno tiene esa realidad donde acaba por, en principio, sentirse impulsado a ser intenso en las emociones, en los momentos, en las situaciones, para estar esperando, bueno, va a haber una noticia, ahora inmediatamente, no, dentro de 5 minutos, no, mañana, siempre pendiente, siempre alerta, siempre, y digamos que en un momento dado hay una cierta relajación en ese momento, después de el boom y la situación donde ya no se puede hacer mucho más sino convivir, pues es el momento en el que estamos al inicio de la novela. Pero eso no deja de ser sino un momento donde hay que socializar, y el tiempo, la historia, como los historiadores han solido estudiar habitualmente hasta el siglo XIX, a continuación del siglo XIX hubo una serie de cambios respecto a la historia, sobre todo en Europa, respecto a la idea anterior que había de que la historia era bodas, bautizos y comuniones, como si fuera la BBC. Pues sobre todo los reyes y de algún aristócrata, esos momentos clave de cambio de giro, donde el reino de X país se susumía o se acordaba o se fusionaba con el otro porque había habido una boda, o que bueno, pues había habido algún tipo de ceremonia eclesiástica donde como elementos, no hubo, porque había hubo un fallecimiento, ha habido batallas donde murió el rey y por lo tanto había un vacío de poder que otro aprovechaba para llenarlo. Pero luego, después, hubo algún historiador que habló de las biografías de determinados personajes, pero por ejemplo, luego en el siglo XX tenemos a E.P. Thompson con la historia de los motines de la Salle, y otras circunstancias en donde se pone el foco en el pueblo como motor del cambio, y ciertamente es una perspectiva marxista de la historia. Por tanto, tenemos ahí una perspectiva distinta, y evidentemente, además de todas estas perspectivas, hay una variante importante, como es el hecho de que, con independencia del gusto o de no, en una situación normal, salvo que el cataclismo hubiera sido de una magnitud enorme y seguramente hubiera destruido la vida en la Tierra, pues las 24 horas del día no te las quita nadie, pueden cambiar un poco más, un poco menos, porque eso es complicado de hacer variar. Y por supuesto, la situación de los 365 días en el año, que los puedes dividir como quieras. Hemos llegado a la conclusión de que es bueno dividirlos tal y como está hecho en los 12 meses, con la distribución de 31, 30 días y el 28 de febrero, con el tema del bisiesto, pero 365 días aproximadamente, y las 24 horas del día, con lo cual hay que rellenarlo, si es que vale la expresión de rellenarlo, de elementos en donde hay que estar activo, sobre todo cuando tienes una situación opresiva que te lleva a estar metido dentro de un entorno cautivo. A veces uno tiene esa idea cuando ve series, películas de entorno post-apocalíptico, en este caso habitualmente con búnkers, sobre todo creados en tiempo Guerra Fría, esa situación de que, bueno, a alguien se le escapó el botón y el mundo se fue a freír espárragos, y hay gente que está metida en esos búnkers, y en mucha medida
em, llega uno a la conclusión de que se vuelven locos. Acaban matándose los unos entre los otros. No hay una forma de respeto y aunque aparenten racionalidad, y esto sobre todo ha dado a la vertiente de terror, un subgénero, podríamos decir, dentro del ámbito de las pelis de búnkers posapocalípticas, pues suelen tirar por esa vertiente. Es complicado empatizarlo, sobre todo cuando sientes que no hay esa situación en tu vida, pero por ejemplo, cuando se ha vivido el tema de la pandemia y el confinamiento, mucha gente seguramente ha llegado a la conclusión de que es plausible, y no solamente plausible, sino inevitable incluso, esa situación donde cuando te encierran en un determinado lugar, sobre todo cuando es estrecho, de escaso número de metros cuadrados. En la novela estamos hablando de una ciudad bastante grande, en donde un poco, no sé si me situé un poco en Menzoranzan, en la ciudad de los elfos oscuros, de la antípoda oscura, en la trilogía del elfo oscuro, valga la redundancia, de Drifty Dourden, de R. A. Salvatore, una trilogía estupenda que está con un vídeo en este canal y que recomiendo, y que, bueno, pues tiene esa situación en los pilares que tienen las familias, los clanes, eh, en las pilastras. Allí hay una cosa curiosa en esa trilogía que dicen que la gente muere naturalmente y no pueden pillarte, porque si te pillan entonces vas a juicio y liquidan completamente a tu clan, a tu familia. ¿Y por qué la gente muere naturalmente? Pues porque cuando a uno le clavan un cuchillo por la espalda, naturalmente acaba dejando de respirar. Es una sociedad muy oscura, muy con mucho elemento de aparentar, de que todo está tranquilo, todo está bien, pero por detrás hay una serie de tensiones para luchar por el poder. Pues supongo que inconscientemente o conscientemente aquí tenemos una sociedad un tanto parecida, en tanto en cuanto, en teoría, las situaciones democrática, porque sigue habiendo una asamblea, sigue habiendo un gobierno, una situación en donde parece que se han, bueno, ha habido un reflujo de las tensiones sociales para poder tener una convivencia más o menos digna, em, mientras tanto, ¿no? Un poco como en la película de Amenábar que decía mientras dure la guerra, mientras tanto, pues tenemos ahí una situación en la que, bueno, mientras tanto, pues vamos a... Pero Freya es la que desata las tormentas. O, mejor dicho, es la que sitúa el señalamiento de las costuras de esa sociedad. Porque hay una situación en la que hay una norma en donde se impide que se salga de la ciudad por razones de seguridad, y se trata de condicionar la propia vida de las personas, incluso invadiendo su cuerpo con un determinado concepto, un determinado instrumento, para hacer que esa seguridad sea garantizada. Garantizada por ley y por coacción. Pero Freya no quiere. Freya quiere prometerse a la ley, pero no subsumirse a la ley. Por lo tanto, inicia un proceso contestatario que llevará a su padre, que está vinculado a asuntos comerciales e institucionales de la propia ciudad, a disfunciones. Porque si un padre necesita reafirmar su amor por su familia y por su hija o hijo, entonces tiene que darle cobertura a esa familia y llevarla hasta la última de las consecuencias, ese amor familiar, respetando, convenciendo a la gente de la bondad y la racionalidad de los argumentos de su propia prole. Pero por otro lado,
garantizar la seguridad, lo último que debe hacer el padre, Endymion, es em, permitir una insurrección ante la ley de la propia familia. No lo puede hacer de nadie. Y la norma, en teoría, es muy clara. Pero, aquí está el asunto, siempre hay una sentina, un lugar de pozo negro, en donde los claroscuros desaparecen en favor del puro negro, porque no hay sino excepciones, a veces no declaradas, para determinada norma. Y eso que se quiere ocultar al público, que se prefiere tener ocultado porque eso cambiaría la percepción que tiene el público de esa paz después de la tormenta, pues ciertamente hace esta pequeña rebelión, esas disfunciones dentro de la propia familia y dentro de la propia ciudad. Y un poco aquí tenemos esa situación en donde vamos recorriendo todo el trayecto junto con Freya de esa situación en la que, debido a su propia experiencia, no conociendo el asunto previo, a veces puede pensar en hacer una referencia en lo que le han contado, pero mm, piensa, esto en el mundo anterior no pasaba y no tiene sentido de que esto siga siendo así con estas limitaciones a derechos de las personas en este entorno como es esta ciudad subterránea con dos ámbitos de tránsito como es uno, el ámbito comercial, porque sigue habiendo un tímido comercio que parece que está siendo potenciado y Endymion está trabajando en ello, y otro escenario como es el ámbito de ocio para que la gente que está dentro de la ciudad pudiera tener un poco de esparcimiento, porque si no acaban descubierto que se vuelven locos, se vuelven loquísimos, y para tratar de aliviar una válvula de escape, a pesar de que es costoso para la ciudad, pero es más costoso no tenerlo, y por lo tanto ahí tenemos esos dos ámbitos externos ligados con el tren elevado, uno hacia el puerto comercial y otro elevado a el lugar de descanso y de ocio donde van rotándose cada cierto tiempo el derecho al acceso a este entorno. Bueno, quizá como si fuera Hogsmeade, en Hogwarts, esa ciudad donde los alumnos van a tomar su cerveza, mantequilla y a tener unas chuches que no pueden tener en ninguna parte, comprarlas en el castillo de Hogwarts. Por lo tanto, ahí tenemos, como digo, una historia, una trama que yo creía y creo que es sugerente, sugestiva, interesante. En un momento dado, tuve la suerte de que una editorial, porque hubo un contacto en donde, bueno, pues me comentaron, debido a que veían que había hecho alguna forma de pinito en la literatura, pues desde Azur Editorial, me preguntaron si tenía algún libro, supongo que en parte porque suelo darles me gusta o corazones en el caso de Instagram, a publicaciones de un montón de cosas, sea por amistad, por gusto o porque lo veo bien, pues acabaron preguntándome a ver si tenía algún libro, estos buenos muchachos de Azur Editorial de Almería, y les dije que sí. En ese momento tenía esta novela que no había sido merecedora de un éxito en el primer premio Ramiro Pinilla. Ya lo sabía porque en ese momento, para el mes de agosto, debía de haber sido fallado un mes antes de la ceremonia, en septiembre de ese año 2018, y por lo tanto, por un lado, sabiendo que no había ganado, y segundo, teniendo enfrente la posibilidad de hacer una tirada, pues acepté la propuesta y empezamos el trabajo de calificación y de corrección de algunos errores que pudiera haber,
Y por lo tanto ahí hubo esa brecha, esa posibilidad de hacer una tirada de 100 ejemplares que, bueno, ahora no es posible, sino aquellos que pudieron adquirirlo. Este ejemplar de Helvegen con esta portada que digamos que aquí estaría Freya, este entorno desolado, hostil, ligado sobre todo la nieve, el hielo, lo agreste y la forma de esperanza a través del sol, detrás de las nubes negras, para que siempre se vea esa esperanza. Porque cuando aquella historia griega también, en donde salió de todo, salieron todos los males, pero en el fondo de la caja de Pandora, estaba la esperanza y la guardó. La persona que abrió, cometiendo esa insensatez, guardó la esperanza como oro en paño. Por tanto, ciertamente fue bastante agradecida esta portada y ayudó a esa venta de las 100 ejemplares, de los 100 ejemplares que se hicieron de este libro. Y se hizo aquí detrás el asunto de la forma de explicación. Su mundo había cambiado para siempre. Y como humanos, la familia de Freya debía adaptarse a la nueva realidad, en tiempos duros, muy duros, tanto personales como en los clanes, como en la colectividad. Una ciudad enterrada bajo la roca, tras un cataclismo global por el cambio climático, deberá reaprenderse así para la supervivencia y salir triunfante en una realidad donde la desconfianza, el menosprecio, la apatía tienen más espesor que la sangre. Y por lo tanto aquí tenemos esta edición que, como digo, tuvo 100 ejemplares y que tiene 21 capítulos y un epílogo. Y que, bueno, pues aquí está, un servidor con una foto y con, bueno, aquí está, el asunto de Azur Editorial, un grupo editorial, una buena gente que trataron bien la obra y con cariño a un servidor. Por tanto, siempre muy agradecidos a Azur Editorial y la posibilidad de la publicación de Helvegen, que tiene la curiosidad de que fue el amigo Ancor Jorge Dorta quien leyó el libro y que no tenía título, porque hay dos cosas que a un autor es complicado pedirle. Una es el título y segunda, la parte de atrás que acabo de hacer referencia, en donde se hace un resumen para tratar de ser sugerente y sugestivo respecto a lo que uno puede encontrarse dentro del libro. Para mí resulta más fácil hacer 300 páginas de literatura que hacer 3 párrafos de resumen de lo que va la novela y hacer el título que sea atractivo, sea interesante. El amigo Ancor Jorge Dortan, canario, economista, aparecido en conversatorios, me dio el nombre de Helvegen, en tanto en cuanto en ámbito nórdico parece estar ligado a estas situaciones. El nombre, como etimológicamente. Luego descubrí que había un grupo de música que tiene este nombre y espero que no les moleste que haya incorporado el título a esta novela con esta trama un poco de dimensión nórdica, porque como puedo llegar a decir, es interesante hacer la aproximación. Evidentemente, después de 2018, con esa situación y el contrato de publicación, pues evidentemente no había la disponibilidad de más ejemplares y había en el contrato una cláusula en donde era posible hacer otro tipo de tiradas, otro tipo de publicaciones con este mismo libro, y por lo tanto acabé haciendo, bueno, con el material original, aquel que no estaba revisado por ser más justos, más allá de
alguna revisión técnica de algún elemento puntual en temas de ortografía, pero posterior, no ligada a esa revisión que hizo Azur Editorial, decidí que era buena cosa ponerlo a disposición de la gente que no pudo adquirir esos 100 ejemplares y que pudiera tener interés en leer esta distopía nórdica, esta Helvegen. Está disponible en Amazon, donde ya había publicado algún que otro libro y ya había salido indirectamente a través de lulu.com, esa editorial de Carolina del Norte, donde se publicaron Atentado a la Conjura de Hielo y Burdinshare, el honor de Umberroci. Y por lo tanto, ahí están formalmente y técnicamente dos publicaciones con el mismo libro, como son esta de Helvegen, con esta magnífica portada y con este amor y cuidado por Azur Editorial, pero como digo es limitado, y tenemos también eh, la posibilidad para todo aquel que quiera en Amazon para adquirir este libro. Como decía, al final es una propuesta en donde se trata de transmitir una historia en ese entorno, porque habitualmente en un servidor, en mí, yo creo que las novelas, como cualquier entorno literario o artístico, el elemento formal es algo como un vehículo. Es un vehículo para transmitir una historia, algo que quieres contar y que quieres que otro escuche, como se hacía in illo tempore. Me gusta la forma de explicarlo. En los tiempos de las cavernas, valga la comparativa, sobre todo teniendo en cuenta que aquí hay una ciudad subterránea, la gente tenía sus ocupaciones, ya fuera buscar la caza, la recolección, hacer labores familiares, bueno, pues un montón de tareas, y la gente a lo largo del día pues estaba a sus labores, pero a la noche, delante del fuego, se contaban las cosas que habían vivido, a veces adornadas con esas situaciones de eso que no conocían como los elementos de la naturaleza, que no dominaban y que eran elementos influyentes, ya fuera el viento, los árboles, la forma de agua del río, la lluvia, un montón de elementos que incorporaban a las historias que se contaban allí en el fuego. Y ese gusto por lo literario es algo que quiero transmitir con otra forma, con otro vehículo, con otro contenido, a través de esta obra de Helvegen. Y por supuesto hay que añadir alguna que otra cosa más, donde, pues, por ejemplo, está el final aquí, en esta parte, donde evidentemente después de poner que es una historia original redactada en Getxo entre el 13 y el 31 de marzo de 2018, aquí esta obra está Helvegen, Camino al Infierno, una distopía nórdica. Así que recuerdo que Helvegen significa esto, en una lengua nórdica. Significa camino al infierno. Esto de Hel es Hel también es en inglés es infierno, y Vegen parece que es camino a. Y en el título aquí puse Helvegen, camino al infierno, una distopía nórdica. En Amazon está como Helvegen, una distopía nórdica. Y está dedicado a Rosa María Molero, a José Luis Echandía y a Aitor Echandía. Aitor Echandía es un amigo y estos dos son sus padres, que en paz descansen ambos, y evidentemente tiene que ver en parte con ese primer libro, que es justamente el escrito inmediatamente antes, estamos hablando aquí de 13 a 31 de marzo de 2018, y Atentado con Jura de Higuel, ¿no? Está escrito del 9 de enero al 11 de febrero de ese mismo año 2018, cuyo protagonista es, como dijimos hace 2 días, es Aitor Pleguezuelos, que es del vínculo, del homenaje a Aitor Echandía y Alberto Pleguezuelos. Y por tanto, ciertamente, debido a circunstancias imponderables de la propia vida humana, hubo esa necesidad imperiosa por mi parte de dedicar el libro
a los desaparecidos padres de este amigo, Aitor Echendía, y por tanto, por eso ahí está incorporado el ámbito del reconocimiento. Y ciertamente es una novela hecha con mucho cariño, con mucho amor y trasladada a vosotros ahora en Amazon, aquel que quiera hincarle el diente y por supuesto muy agradecido a quien que lo haga. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur probat, Betty Helpian.